La regla nunca cambió. Sin embargo, todo demuestra que en realidad nunca se sostuvo. En algún lugar, alguien tomó la decisión de consignar con precisión aquello que jamás debía escribirse. Mark Delcourt, analista jurídico de la CIA, pasa una página y se detiene. 3 palabras subrayadas. Family Jewels. Comprende al instante que ese expediente ni siquiera debería existir. A Mark le pagan por leer lo que nadie debe ver jamás. Por lo general, son notas técnicas, anexos, siglas ilegibles. Esta vez, tiene en sus manos memorandos reunidos en la cúpula de la agencia, transmitidos de mano en mano, sin copia. Cada página describe una infracción, un desliz, a veces un crimen. Oficialmente, la CIA no tiene ningún poder de policía. En esas hojas, Mark ve negro sobre blanco lo contrario. Observa que todo ha sido escrito con cuidado, casi con calma. Lo más extraño, para él, no es lo que cuentan esos documentos, es por qué existen. En lo que lee, ve una orden venida de arriba, en la primavera de 1973, firmada por un director decidido a saberlo todo. No un denunciante, no un periodista, un jefe que pide a sus subordinados que enumeren, con calma, todo lo que podría hacer estallar la agencia si saliera a la luz. Mark sigue las iniciales, los vistos buenos a lápiz, los vistos rabiosos en el margen. Esos memorandos no fueron escritos para liberar la verdad. Fueron redactados para contenerla, medirla, mantenerla lista por si Washington venía a golpear la puerta. El expediente respira la desconfianza habitual de las instituciones hacia sí mismas. Mark deja el expediente unos segundos. Su primera idea es casi confortable. Hipótesis A. Se dice que esas Family Jewels quizá no sean más que un inventario defensivo, un seguro de vida burocrático, un reflejo de abogado. El director vio crecer el escándalo de Watergate, a los fiscales remontar las tuberías, a la Casa Blanca entrar en pánico. Entonces habría querido centralizarlo todo para estar preparado. Saber qué existe, dónde están las grietas, quién firmó qué. Una forma de decir a los jueces, al Congreso, a los periodistas: sí, ha habido errores. Los hemos registrado, los corregiremos. En esta versión, la CIA sigue siendo un actor racional. A veces habría cruzado la línea, pero para proteger al país. Y este expediente no sería más que un chaleco antibalas administrativo. Esta lectura se derrumba en cuanto Mark cae sobre la nota que explica cómo algunos expedientes fueron destruidos a propósito, incluso antes de la recopilación. Se recuesta en la silla. Si no es un simple escudo, entonces, ¿qué? Hipótesis B. Mark empieza a ver el expediente como un arma interna. No una confesión, sino un medio de presión. El director que ordena este censo acaba de llegar. Reemplaza a un jefe apartado tras tensiones con la Casa Blanca. Pide entonces a cada dirección de la agencia que le informe de sus deslices. Sobre el papel, es para estar al tanto. En la práctica, eso crea un mapa de las vulnerabilidades de cada uno. Cada memorando se convierte en un hilo. Tirar de uno y se obtiene un nombre, una operación, un presupuesto oculto. Un jefe de división que hizo vigilar a estadounidenses. Otro que utilizó venenos. Un servicio que abrió millones de cartas. Si todo está en manos del nuevo director, quien controla el expediente controla también las carreras, las relegaciones, las protecciones. Mark lee las formulaciones prudentes, las frases que minimizan, las confesiones arrancadas hasta la última coma. Siente el miedo en la manera en que algunos responsables escriben. Señalan lo justo para obedecer la orden, pero no tanto como para condenarse solos. El poder circula dentro del expediente, no hacia afuera. Luego cae sobre esos pasajes en los que el propio director ya ha pedido consejo al Departamento de Justicia, sin mostrarlo todo, sin contarlo todo, manteniendo al mismo tiempo lo esencial a su alcance. El vaivén entre transparencia parcial y retención asumida se convierte en una mecánica. Hipótesis C. Mark se pregunta entonces si esas Family Jewels no habrán sido pensadas primero para proteger a la agencia contra el propio Estado. No como un expediente de chantaje interno, sino como un mapa de los puntos donde la CIA está imbricada con la Casa Blanca, el FBI, la NSA, el Ejército. Una forma silenciosa de decir al poder político: si caemos nosotros, caen ustedes con nosotros. Y de inmediato se da cuenta de que esta idea vuelve todo lo demás más inquietante, no menos. Al continuar, Mark se topa con algo que no se parece a un secreto, sino a un bloqueo. Una resistencia que atraviesa las décadas. No es una página que falte. Es lo que vuelve una y otra vez. Una línea, siempre la misma, en el fondo de las operaciones. La CIA no tiene derecho a entrometerse en el interior del país. Esta frase está escrita en la ley. Se recuerda en los memorandos. Aparece cuando se crea la agencia. Se le prohíbe explícitamente ejercer funciones de policía, de investigación, de seguridad interior.
Su territorio está en otra parte, al menos en teoría. Mark observa cómo, hoja tras hoja, esa frontera va siendo roída. En una nota interna, un jefe de servicio explica que ha seguido a estudiantes estadounidenses porque tenían contactos con países extranjeros. En otra, un equipo justifica la apertura de sacas postales porque las cartas atraviesan un océano. En otros lados, se colocan micrófonos diciendo que las conversaciones acabarán por referirse a embajadas. Siempre el mismo razonamiento. No es realmente interior. Está simplemente a caballo. Es para prevenir una amenaza. Es temporal. Está bajo control. El muro legal se convierte en una especie de decorado que se sortea con definiciones. En un momento, Mark lee la descripción de un programa que ha recopilado expedientes sobre miles de ciudadanos. El pretexto cabe en unas pocas palabras: detectar los posibles vínculos entre la protesta contra la guerra y potencias extranjeras. Ve los nombres de organizaciones, de grupos estudiantiles, de militantes. Todo está clasificado, indexado, cruzado con otras agencias: el FBI, el Ejército, la NSA. El texto reconoce que muchas de estas personas no tenían un vínculo probado con un enemigo exterior, pero el programa continuó durante años. El verdadero bloqueo no es técnico, no es un problema de medios. La agencia sabe escuchar, fotografiar, descifrar. Sabe hacer desaparecer huellas. Sabe volver invisible un programa. Lo que la paraliza es otra cosa. Mark lo ve en las notas de síntesis dirigidas a la cúpula. Se habla poco de ley, mucho del clima político, de la sensibilidad del Congreso, de las reacciones posibles de la opinión. Cada vez que alguien se atreve a escribir negro sobre blanco que tal programa probablemente viola la Constitución, la discusión se desplaza de inmediato. No se pregunta cómo detenerlo, se pregunta qué pasará si se sabe. El miedo no es ser ilegal, el miedo es ser expuesto. Este desplazamiento vuelve cada decisión más pesada. El expediente que Mark tiene entre manos nació durante un periodo en que el poder vacila, en que un presidente está amenazado, en que las grabaciones de la Casa Blanca revelan presiones directas sobre la CIA para frenar una investigación del FBI. Al mismo tiempo, algunos programas internos de vigilancia ya son parcialmente conocidos, otros siguen sepultados. La agencia se encuentra atrapada. Recibe órdenes políticas que invaden su mandato. Negarse es arriesgarse a la cólera de la Casa Blanca, a la pérdida de influencia, incluso a la eliminación de ciertos jefes. Aceptar es acumular cargos que, si se revelan, pueden justificar reformas brutales, procesos judiciales, la puesta bajo tutela. Lo que bloquea es el cálculo permanente del mal menor para la institución. Cada vez que un director se enfrenta a un programa dudoso, la pregunta se vuelve: ¿vale más detenerlo en seco, a riesgo de admitir que ha existido, o dejar que muera lentamente, sin dejar huella demasiado visible? Mark vuelve a encontrar esta lógica en la manera en que ciertos expedientes han sido destruidos. No para impedir una operación, esta ya ha terminado, sino para que, más tarde, nadie pueda reconstruir la cadena. En medio de las páginas, un detalle le golpea físicamente. Una mención casi anodina. Para abrir discretamente cientos de miles de cartas durante varios años, los agentes han utilizado máquinas, sí, pero también sus manos. Un pasaje habla de dedos quemados por un producto utilizado para despegar los sobres sin dejar marca, de uñas irritadas, de gestos repetidos hasta el calambre. Hay cifras sobre el volumen de correo, pero son esas manos anónimas, rojas y temblorosas, las que bloquean a Mark. Allí siente el muro. No solo jurídico, no solo político. Un muro de cuerpos, de seres que han pasado noches desgarrando papel sabiendo que no debían estar allí, que tocaban algo prohibido, pero que la máquina por encima de ellos no quería detenerse. Ese muro, la desclasificación no lo rompe, solo lo vuelve visible, demasiado tarde. Cuando los Family Jewels terminan por hacerse públicos, años más tarde, los especialistas coinciden en ver en ellos la confirmación de abusos graves, pero ya sospechados, casi esperados. Otros, juristas e historiadores, insisten en el papel de alerta involuntaria de ese expediente, señalando al mismo tiempo que su mera existencia muestra hasta qué punto los mecanismos oficiales de control eran insuficientes y fácilmente eludidos. Pero todos tropiezan con un punto que evitan formular con demasiada claridad. Se niegan a admitir que, pese a las leyes nuevas, los comités de supervisión y los tribunales especiales, la tentación de reconstruir unos Family Jewels modernos en la sombra podría seguir siendo tan fuerte como antes, y es precisamente esa posibilidad la que los asusta. El malestar flota en las notas a pie de página y en las conclusiones prudentes. Para Mark, el choque no viene de una revelación aislada, no de una nota más chocante que las demás. Lo que lo golpea es la manera en que el conjunto se cierra sobre sí mismo. Iba al trabajo con una idea bastante sencilla de lo que servía. La agencia, pensaba, protegía al país fuera de las fronteras.
A veces sobrepasaba los límites, pero la línea era clara. El enemigo estaba en otra parte, y lo que ocurría en el territorio nacional incumbía a otras manos, otras siglas. La CIA, en esta visión, era una hoja apuntada hacia el exterior, vigilada por algunos contrapesos políticos, a veces laxos, a veces demasiado duros, pero existentes. Al leer las primeras páginas del expediente, creyó que esa imagen seguía en pie. Las operaciones ilegales le parecían marginales, ligadas a una época particularmente tensa, marcada por el miedo a la Unión Soviética, la guerra de Vietnam, los movimientos radicales. Quería creer que era antes y que la recopilación de los Family Jewels había permitido, precisamente, corregir el rumbo. Lo que se derrumba, poco a poco, es esa cronología tranquilizadora. El expediente no es un fósil. No describe anomalías aisladas. Traza una continuidad. Las vigilancias de ciudadanos, las aperturas de correo, las interceptaciones de comunicaciones, las cooperaciones discretas con otras agencias, las peticiones directas de la Casa Blanca, los proyectos de asesinato en el extranjero, todo eso se entrelaza en el mismo periodo, con los mismos actores que pasan de un puesto a otro. Las reformas que conoce, las leyes votadas, las comisiones de investigación, todo aparece, en las últimas páginas, como una respuesta forzada. No como un arranque espontáneo de principios, sino como una reacción a la exposición pública provocada por una filtración, un artículo, luego un frenesí mediático y político. Mark descubre que lo que creía cierto era la idea de que, una vez encendida la luz, el peligro mayor quedaba atrás. Que los mecanismos instaurados tras esos escándalos habían cerrado un paréntesis. Al recorrer los comentarios internos añadidos mucho después de la compilación, ve, por el contrario, cómo el expediente se utilizó como manual de evasión. Se sirvieron de él para aprender a encuadrar mejor las autorizaciones, redactar mejor las justificaciones, repartir mejor las responsabilidades. Los abusos registrados se convirtieron en casos prácticos, no solo para no reproducirlos, sino también para evitar que dejaran huellas demasiado visibles. El descubrimiento más oscuro no es que la CIA haya violado la ley, es que la institución aprendió a vivir con esa posibilidad como con una herramienta más entre otras. Cuando el expediente acaba siendo desclasificado, Mark lee las reacciones exteriores. Se habla de confirmación, de regreso sobre un periodo oscuro. Se subrayan las partes tachadas, se denuncia la censura, se reclaman los nombres que faltan. Dentro, el tono es diferente. Notas de formación evocan el expediente como un ejemplo de lo que hay que gestionar, no solo evitar. Se insiste en la importancia de consultar a los juristas de antemano, de asegurarse de que cada operación sensible esté cubierta por una autoridad adecuada, por un memo, por una nota de servicio. La frontera que se había cruzado sin justificación se convierte en una frontera que se sabe atravesar dejando marcas aceptables para los órganos de control. Mark comprende entonces que la parte de sí mismo que aún creía en una separación nítida entre exterior e interior, entre inteligencia y policía, entre seguridad y política, no volverá. En su lugar, ve un sistema más limitado de lo que imaginaba. No limitado por la moral, sino por el miedo a la exposición, por el juego de fuerzas entre agencias, por los ciclos políticos. Un sistema que puede ser constreñido, sí, pero rara vez por principios solamente. Los Family Jewels dejan de ser, para él, el expediente más explosivo de la CIA. Se convierten en un espejo de su propia estructura, una organización capaz de consignar sus propias faltas sin corregirlas por completo, dispuesta a negociar con el poder político más que con reglas inmutables. Al cerrar el documento, Mark ya no se pregunta qué hizo la agencia en aquellos años. Se pregunta qué escribiría hoy si se le ordenara compilar, de nuevo, todo lo que podría considerarse ilegal o inapropiado. Y sobre todo, quién, esta vez, lograría aún leerlo. Mark sale del edificio y se detiene en la acera, frente a la fachada de vidrio que refleja un cielo pálido. Detrás de los ventanales, las luces de las oficinas siguen encendidas, por plantas irregulares, como casillas aún activas en un tablero de control. En su bolsillo, la placa de la agencia pesa más que por la mañana, el plástico tibio contra su palma. Un camión de correo retrocede cerca de la entrada de servicio. Un silbido de frenos, cajas anónimas apiladas hasta la puerta. El viento cambia y le trae un olor a papel húmedo, apenas perceptible, antes de que el motor lo cubra todo.